Entonces, yo le puse de título a la clase enfermedades debido a mutaciones, ¿ya? Así que vamos a trabajar con eso. Este Power es bien largo porque incluye todo lo de la tarea y algo más, ¿ya? Bueno, explicar que existen enfermedades que se producen en los individuos debido a errores en la información genética, porque esas son las mutaciones, Natalia, ¿no es cierto? Las mutaciones son errores que se producen en el ADN a distinta escala. ¿Qué quiero decir con distinta escala? Que pueden involucrar, ¿no es cierto?, solo algunos nucleótidos, un par de nucleótidos, como pueden involucrar juegos de cromosomas completos. Entonces, hay distinta cantidad de material genético involucrado, ¿ya? Bueno, nosotros habíamos hablado de 3 tipos de mutaciones. Bueno, primero vimos que las mutaciones se podían clasificar, ¿no es cierto?, considerando, por ejemplo, el tipo de célula que afectaba, ¿no es cierto?, o las causas. Y en este caso hablamos de las mutaciones génicas, las mutaciones cromosómicas y las mutaciones genómicas. Entonces aquí vienen ejemplos de mutaciones, un ejemplo en todo caso, un ejemplo de mutación génica y un ejemplo de mutación genómica, ¿ya? Bueno, las mutaciones génicas, para que nos acordemos, ¿no es cierto?, son lo que llamamos la mutación propiamente tal, que se produce cuando la secuencia de nucleótidos, ¿no es cierto?, de un gen, se produce un error en la secuencia de nucleótidos. Aquí puede cambiar un puro nucleótido. O sea, puede que llegue un nucleótido, se pierda un nucleótido, ¿no es cierto?, se cambian nucleótidos, etc. Bueno, entonces, aquí están estas mutaciones que también se les llama puntuales, se pueden producir por sustitución de pares de base, que se intercambian, pérdida de nucleótidos, que lleguen nuevos nucleótidos, ¿no es cierto?, al gen, que se cambien de lugar en el mismo gen, ¿ya? O translocación de pares de nucleótidos que son complementarios entre un gen y otro, ¿ya? Bueno, veamos ahora. Aquí hay una enfermedad, y yo se la había dado de tarea, y la verdad es que la idea era que, como para adelantar un poco, las tareas yo las doy por 2 motivos. Una, para reforzar lo que hayamos visto, y 2, para ir adelantando un poquito, ¿ya? Bueno, esta anemia falciforme o la enfermedad de células falciformes, ¿no es cierto?, o enfermedad de drepanocítica, eso, o drepanocitosis, tiene hartos nombres, ¿ya? Es una afección que afecta, por ejemplo, a los glóbulos rojos. ¿Ya? En este caso, los glóbulos rojos van a perder su forma original, ¿ya? Ahora, en el caso de los glóbulos rojos que son normales, son como un disco aplanado en el medio. En el caso de las personas que tienen la anemia falciforme, adopta como de una media luna, de una hoz, ¿ya? Bueno, el problema es que estas células, cuando cambian de forma, se pegan entre sí muy fácilmente, se rompen y, ¿no es cierto?, van tapando los vasos sanguíneos, sobre todo, ¿no es cierto?, los capilares sanguíneos, ¿ya? Y eso implica que la sangre no pueda circular. Por lo tanto, no es una, ¿no es cierto?, una enfermedad tan sencilla, tan simple, ¿ya? Ahora, esta enfermedad es una enfermedad genética autosómica recesiva, ¿ya? Donde hay bastantes casos en regiones de África, Asia y América. En general, afecta, ¿no es cierto?, a las personas de raza negra, ¿ya?, por sobre la blanca. Aquí se producen muchos casos, ¿ya? Ahora, ¿qué quería decir que fuera, ¿no es cierto?, una enfermedad genética autosómica recesiva? A ver si alguien me lo puede explicar así rápidamente, cortito. No se presenta en mayor cantidad. No se presenta en mayor cantidad, pero el que dijéramos que era genética o sea, autosómica recesiva, ¿qué significaba? Bueno, ya vamos a ver eso
no con tanto detalle, pero lo vamos a ver. Bueno, fue descubierta en 1910, ¿ya? Y se le da el nombre porque cambia la forma, ¿no es cierto?, de los glóbulos rojos, o también llamado eritrocito, ¿ya? Posteriormente, ¿no es cierto?, en el 1945, Pauling planteó, ¿no es cierto?, que esta enfermedad se debe a una anormalidad que se produce en la molécula de hemoglobina. ¿Alguien recuerda lo que es la hemoglobina? Una proteína. Una proteína. ¿Y alguien recuerda dónde se encuentra esa proteína? En los glóbulos rojos. En los glóbulos rojos. ¿Y qué es lo que hace esta proteína? Para oxígeno. ¿Perdón? ¿Oxigenaba? Eso. Ya, se une el oxígeno y lo traslada. ¿Ya? Entonces es bastante importante entonces la hemoglobina. Entonces, Pauling descubre en realidad, ¿no es cierto?, que la hemoglobina es la que se ve dañada, no toda, una parte de ella, y a esa le llaman hemoglobina S. ¿Ya? Bueno, y aquí está, ¿no es cierto? Dice que la anemia en América afecta a una de cada 365 nacidos, ¿ya? Afroamericanos, y una de cada 13.000, 16.300 personas, perdón, hispanoamericanos. O sea, hay harta diferencia. Bueno, eso lo vamos a dejar para después. Entonces, veamos acá. ¿Por qué decíamos que era autosómica recesiva? Bueno, primero recordemos quiénes son los autosomas. Los autosomas son todos los cromosomas que nos determinan el sexo, y que son 44 en la especie humana. ¿Ya? Ahora, estos dos cromosomas sexuales, ¿no es cierto?, son los que determinan el sexo, o son los heterocromosomas. Entonces, en el caso de que una enfermedad sea autosómica, significa que los genes, en este caso el gen mutado, está en alguno de estos autosomas. Y en el caso de la anemia falciforme, ¿no es cierto?, el gen causante de la enfermedad es un rasgo recesivo, ¿ya? Debe estar en homocigosis para poder, para que la persona pueda padecer la enfermedad, ¿ya? El gen, ¿no es cierto?, que causa la enfermedad se ubica en el cromosoma número 11. Recuerden ustedes que los cromosomas nosotros los podemos ordenar en pares, del 1 al 23, siendo el 23 el par de cromosomas sexuales. Todos los otros 22 pares de cromosomas equivalen a autosomas. Y específicamente en el par 11, ¿no es cierto? En el cromosoma 11 es donde encontramos nosotros el autosoma que lleva el gen mutado. ¿Ya? Ahora, bueno, nosotros ya sabemos algo de qué son los glóbulos rojos. Componen la sangre, ¿no es cierto? Y esa es la forma que tiene, es como un disco, es como un saquito, y aplastado en el centro. Ellos se deforman fácilmente, en los capilares ellos caben como muy justos, ¿ya? Entonces como que se deforman. Es el glóbulo rojo normal, pero cuando la persona presenta este gen mutado, los glóbulos rojos van a cambiar de forma. Y ya no van a ser como discos, sino que van a ser como una media luna. Y eso va a determinar que se amontonen y obstruyan el paso de los vasos sanguíneos, ¿ya? Y la sangre no va a poder circular. Entonces aquí tenemos una imagen mostraría sangre con, claro, hay glóbulos rojos normales y hay otros con, ¿no es cierto?, la anemia falciforme. Ahora, bueno, y algunos síntomas de esto, las personas con anemia van a tener dolor cuando la sangre no puede llegar, ¿no es cierto?, a las partes del cuerpo correspondientes porque se han obstruido, ¿no es cierto?, esos vasos sanguíneos, ¿ya? Esas son crisis de dolor, ¿ya? Y va a ocurrir, como la sangre circula por distintos lados y tenemos también, sobre todo, los vasos sanguíneos están distribuidos por todos los órganos, entonces este dolor puede producirse, ¿no es cierto?, en cualquier parte del cuerpo, ¿ya? Ahora, bueno, ahí en general hay diversa duración en relación a estos episodios de dolor, ¿ya? En el caso de las personas entonces que tienen anemia falciforme, van a tener una cantidad menor de lo normal. Bastante menos glóbulos rojos van a tener porque van muriendo, se van destruyendo, ¿ya? Y bueno,
algunos de los síntomas como típicos de las personas que tienen menos glóbulos rojos, ¿no es cierto? La palidez, cansancio, mareo, etc. ¿Ya? Bueno, las personas entonces, como consecuencia, ¿no es cierto?, de que sea una enfermedad genética autosómica recesiva, la gente que padece esta enfermedad ha heredado 2 genes de esta afección. ¿Ya? O si no, no podría ser. Bueno, ¿y cuál es la causa en sí? Claro, ustedes dicen una mutación. Correcto, pero ¿qué es lo que provoca esa mutación? O sea, en el fondo, ¿por qué los glóbulos rojos cambian de forma en la anemia falciforme? ¿Ya? Los glóbulos rojos, ¿no es cierto?, son los encargados de transportar el oxígeno, como dijimos delante, lo cual lo pueden hacer debido a la hemoglobina. ¿Ya? Ahora, como dijimos también, en el caso, cambia la forma del glóbulo rojo, lo cual se debe a que va a haber un error en la hemoglobina. O sea, este error en el gen, ¿no es cierto?, va a determinar un error en esta proteína. ¿Ya? Y aquí vamos a ver cómo es la hemoglobina. Es una proteína, ¿no es cierto?, que tiene estructura cuaternaria porque está formada por más de 2 cadenas, específicamente por 4. Tiene 2 cadenas alfa y 2 beta. Ahora, las que se ven afectadas son las cadenas beta. ¿Ya? Bueno, aquí está, es una proteína que se halla en los glóbulos rojos y que constituye aproximadamente el 35% del peso de los glóbulos rojos. O sea, contiene una gran cantidad de hemoglobina. ¿Ya? Y en el fondo la mitad de esa hemoglobina en las personas que tienen la anemia falciforme va a estar dañada. Porque se dañan ciertas cadenas. ¿Ya? Ahora, el problema es que cuando disminuye esta hemoglobina, ¿no es cierto?, nosotros vamos a tener también menor cantidad de glóbulos rojos y el suministro de oxígeno también va a bajar. Bueno, y ahí está, entonces. Ahora, estas cadenas, las cadenas alfa y la otra, las cadenas beta, ¿no es cierto?, tienen adherido lo que se llama un grupo hemo, que contiene fierro. ¿Ya? Y a estos grupos, ¿no es cierto?, se va a unir, ¿no es cierto?, el oxígeno específicamente. Y aquí, bueno, hago la pregunta, ¿cuántas cadenas componen a la hemoglobina? Después, ¿de qué están formadas estas cadenas? A ver, niños, ¿de qué se componen estas cadenas? ¿De qué se componen? Si es una proteína, ¿de qué están hechos? ¿De aminoácidos? Aminoácidos, pero Aminoácidos. bien seguro, bien seguro. Si estamos hablando de una proteína, entonces la cadena de aminoácidos, las 1, 2, 3, 4, las que tenga la proteína, la que constituye la proteína, va a estar formada de aminoácidos, ¿ya? Entonces, los colores aquí nos indican, hay 2 cadenas que son iguales, 2 cadenas que son iguales. Estas serían las cadenas, ¿no es cierto?, las beta y en amarillo las alfa, ¿ya? Y las que se ven afectadas son las beta. Bueno, y hay otra pregunta que yo la respondí, que representan los colores diferentes de las cadenas, ¿cierto? Son cadenas, 2 y 2 cadenas de cada una. ¿Ya? Bueno, y aquí una información que uno muchas veces no se lo imagina. Entonces, cada glóbulo rojo, y todos los nombres que tienen los glóbulos rojos, materia y trocito, ¿ya?, contiene alrededor de 200 a 300 moléculas de hemoglobina, ¿ya? Cada molécula está formada, ya saben, por 4 cadenas polipeptídicas que se llaman globina. Y a cada una de estas cadenas, como lo mostramos, ¿no es cierto?, se une un grupo hemo, y cada grupo hemo a su vez, ¿no es cierto?, posee un átomo de fierro o hierro, ¿ya? Y ese átomo es el que puede transportar una molécula de oxígeno, ¿ya? Ahora, se compone de 4 cadenas, 2 alfa, como dijimos, y 2 cadenas beta, ¿ya? Entonces está formada por 4 subunidades que serían estas cadenas, ¿no es cierto?, la molécula de hemoglobina. Ahí está mostrado, entonces las 4 cadenas se unen y forman, ahí están los grupos hemo con el átomo de hierro correspondiente. Y esa es otra imagen. Ya, ahora, bueno, va a cambiar de forma debido a la hemoglobina S. ¿Y cuándo le llamamos hemoglobina S? Cuando las cadenas beta
¿no es cierto?, tienen un error, tienen una variante, ¿ya? Entonces, la hemoglobina S es la variante de la cadena beta, de las cadenas beta, ¿ya? Entonces, el que en la hemoglobina existan, ¿no es cierto?, estas cadenas S, ya, finalmente, eso va a provocar que el glóbulo rojo cambie de forma y va a traer todas las otras consecuencias que nosotros mencionamos. Que se destruyan glóbulos rojos, que se amontonen, ¿no es cierto? Entonces, debido a la hemoglobina S, ¿no es cierto?, que en el fondo son las cadenas beta con error, solo las cadenas beta, las alfas son normales, ¿ya? Eso hace que también cambie algo la estructura de la proteína. Y eso a su vez se traduce en que cambie la forma del, ¿no es cierto?, glóbulo rojo. ¿Ya? Ahí está. Bueno, y aquí, ¿no es cierto? Bueno, ahora, ¿cuál es la mutación? La mutación es que un nucleótido, ¿no es cierto?, en el ADN, perdón, un nucleótido, ¿no es cierto?, se va a cambiar y eso va a significar que en la proteína un aminoácido que es el ácido glutámico va a ser sustituido por otro aminoácido que es la valina. Entonces, el error que se produce en el ADN va a ser traspasado a la proteína, a la hemoglobina, específicamente a la cadena beta. Y ese puro cambio, ese intercambio que se produce en la proteína debido a un nucleótido, ¿ya? Y ya lo vamos a ver. Entonces, va a determinar que la forma de la hemoglobina, ahí está la hemoglobina normal, luego la hemoglobina se amontona y eso provoca, se agrega, no se amontona, suena más fino, se agregan, como que se juntan las moléculas de hemoglobina, ¿ya? En vez de estar así separadas, como debe ocurrir cuando la hemoglobina es normal, ya aquí se van agregando y eso va causando que cambie la forma del glóbulo rojo. Entonces, hemoglobina normal, forma normal, hemoglobina con la mutación se agrega y cambia la forma, ¿no es cierto?, del glóbulo rojo. ¿Ya? Ahí está. Lo mismo. Bueno, y aquí está, ¿no es cierto?, mostrado, que lo puse también en el ejemplo que coloqué en el Power de mutaciones. Bueno, aquí está, ¿no es cierto?, un pedazo del gen, ¿no es cierto?, normal. Ya ahí está lo que se llama, ¿no es cierto?, aquí está se me olvidó el nombre, este triplete de nucleótidos. Y en este, ¿no es cierto?, va a cambiar uno de estos, va a cambiar un nucleótido, ¿ya? Y eso va a determinar que este aminoácido, que es el normal, ya no sea, porque cambió esta secuencia, este triplete, ¿ya? Entonces, esto es lo normal, ¿no es cierto? Esto es lo normal. Y ahora se va a cambiar esta adenina, ¿no es cierto? Ahora en vez de haber una adenina, va a haber una timina, y eso va a determinar posteriormente, ¿no es cierto?, un triplete diferente, y ese triplete determina un aminoácido diferente. Entonces, en estas cadenas cambia un puro aminoácido debido al cambio de un solo nucleótido, y eso determina un gen mutante y por lo tanto una proteína mutante. Y esa proteína mutante causa esto, que se agregue en la hemoglobina, y eso causa esto, que cambie la forma. Y eso causa, debería haber hecho toda la secuencia, que se amontonen, se acumulen los glóbulos rojos en los vasos sanguíneos, los obstruyan y no pueda circular la sangre.
¿Ya? Bueno, y aquí lo mismo que era el mono que aparecía en el power de la mutación, ¿no es cierto? Tenemos entonces la hemoglobina normal, ¿ya? Esto es una parte de la cadena S de la hemoglobina normal, tiene glutamato, pero aquí se produce el error en el ADN, luego se traspasa el error al ARN mensajero y luego, ¿no es cierto?, cuando se forma la proteína, se produce un error en el aminoácido que se va a formar, porque cambió esta secuencia. Bueno, y ahí están todas los otros peros que se generan además. Ya yo puse esas flechitas para que nosotros lo entendiéramos, que una cosa afecta a la otra y finalmente cambia. ¿Ya? Bueno, ¿alguna pregunta sobre la anemia falciforme? Yo le quería preguntar algo, profe. A ver, dígame. Todo lo que explicó ocurría en el cromosoma 11, ¿cierto? ¿O no? Todo lo que expliqué ocurría. ¿Cuál es todo lo que expliqué? Ah, esto, sí, esto. Sí, Sí, eso. porque ahí Y lo está otro, localizado, acordémonos lo que vimos la otra vez, que cada gen tiene un lugar específico en un cromosoma. Uno en el brazo largo, otro en el brazo corto, ¿no es cierto? Tienen un lugar específico. Y obviamente esas mutaciones, ahí está el gen, ahí se va a producir el error. ¿Ya? Bueno, y ahora nos vamos a las mutaciones genómicas. Como habíamos dicho, son variaciones en el número normal de cromosomas, ¿ya? De un individuo, de una especie. Ahora, se generan muchas veces, ¿no es cierto?, por un reparto desigual de los cromosomas. Y le cambié el tamaño de la letra y me quedo cortado, no me fijé. Entonces, una repartición desigual, ¿no es cierto?, de cromosomas durante la meiosis, cuando se están formando los gametos, ¿ya? Por lo tanto, algunos gametos quedan con cromosomas de más y otros van a quedar con cromosomas de menos. ¿Ya? Bueno, y habíamos visto que estas mutaciones genómicas se podían clasificar, ¿no es cierto?, en dos grupos. Uno que llamábamos la euploidía, ¿ya? Y otro que llamábamos las aneuploidías. En las euploidías, aquí, ¿no es cierto?, se agregan, por ejemplo, juegos completos de cromosomas. Aquí no es que vaya a haber uno de más, dos de más, o hayan de menos, sino que aquí hay cromosomas, juegos completos de más. ¿Ya? Y en el caso de la aneuploidía, ¿no es cierto?, se producían porque había cromosomas de más, uno, dos o de menos. ¿Ya? Bueno, y aquí están las famosas euploidías. Entonces, ahí está el ejemplo. Este sería, ¿no es cierto?, el A. Ahí está, ¿no es cierto?, los juegos de cromosomas. No. Ese sería un juego de cromosomas. ¿Ya? Por lo tanto, sería N cromosomas. Ahí estaría cuando el individuo es diploide, 2N, ¿no es cierto?, 3 pares de cromosomas. Pero cuando aumenta, ¿no es cierto?, en las células somáticas nosotros vamos a tener células con 2N, como es. Cuando se producen estas euploidías, aumenta el juego completo. Entonces aquí van a aumentar, en vez de haber 2 juegos cromosómicos, va a haber 3 juegos cromosómicos. Y en este otro ejemplo ya no solamente van a haber 2 juegos cromosómicos, ya no solamente van a haber 4 juegos cromosómicos. ¿Ya? Y en ese caso se le da nombre. Bueno, ya sabemos que cuando hay un juego cromosómico, los gametos llevan un juego cromosómico. Nosotros hablamos de células haploides cuando llevan los 2 juegos de cromosomas, uno que aportó el padre y otro la madre, se dice que las células son diploides. Cuando llevan 3 juegos de cromosomas, se dice que son triploides. Y cuando lleva 4, por ejemplo, tetraploides. Esto se puede dar, por ejemplo, en las plantas. También en los animales, pero en las plantas es como más común. Y aquí ahora aparecen, ¿no es cierto?, las aneuploidías, ¿ya? Y que va a afectar, ¿no es cierto?, el número de cromosomas de una pareja, ¿ya? Pero sin llegar al juego completo.
Entonces, si hablamos de la especie humana, vamos a tener que los 46 cromosomas, que es el número normal, puedan haber más, 47 o 48, o puedan haber menos, 45, por ejemplo. ¿Ya? Ahora, bueno, y ahí está que esta aneuploidía puede ser por defecto o por exceso de cromosoma, por ejemplo. ¿Ya? Y estas aneuploidías son como frecuentes en la naturaleza y probablemente son menos perjudiciales en las plantas que en los animales. Los animales es más notorio, ¿ya? Bueno, y los animales sí se dan, en los humanos también se dan, ¿no es cierto? Y aquí tenemos ejemplos de aneuploidía. ¿Qué tendríamos? El síndrome de Down, también estaría el síndrome de Klinefelter y el síndrome de Turner. ¿Qué diferencia hay entre estos? En el caso del síndrome de Down, los cromosomas que se ven afectados son autosomas. En cambio, el síndrome de Turner y el síndrome de Klinefelter, los cromosomas que se ven afectados son cromosomas sexuales. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a significar? Si se ven afectados los cromosomas sexuales, puede ser que una enfermedad afecte únicamente a los hombres. O en otra enfermedad, o en otro síndrome, ¿ya? Se puede dar que esa anomalía afecte exclusivamente a las mujeres. Y ese es el caso del síndrome de Klinefelter y el síndrome de Turner. Y yo diría que en segundo medio nosotros lo alcanzamos a ver esto. ¿Ya? Pero igual no es malo repasar. Ahora, ¿por qué pueden ocurrir estas aneuploidías? No disyunción en la meiosis 1 y no disyunción en la meiosis 2. Entonces, ahí, en vez de separarse los cromosomas, van a quedar juntitos y van a quedar células con más y otras con menos cromosomas. Bueno, y de ahí aparecen las llamadas trisomías y monosomías. ¿Ya? Tiene que ver con que, ¿no es cierto?, los cromosomas que usualmente nosotros los podemos ordenar en pares, en vez de haber un par, haya uno solo, en ese caso hablamos de monosomía, o en vez de haber un par, hayan tres, hablamos de trisomía. ¿Ya? Bueno, veamos entonces. En el caso del síndrome de Down, bueno, ¿qué lo caracteriza? Esta es una mutación genómica, ¿no es cierto? Porque hay un error en la cantidad, ¿no es cierto?, de los cromosomas, aumentó su genoma, ¿ya? Y, bueno, en este caso, el cromosoma que está de más equivale al cromosoma del par 21, ¿ya? Ahí está, miremos acá. Si nosotros ordenamos, aquí estaría el síndrome de Down, acá, al lado derecho. Pónganle ustedes ahí en alguna parte. En el lado derecho, entonces, este es un cariotipo, así se denominan estas fotografías que se hacen de los cromosomas de un individuo, del conjunto de cromosomas ordenados, ¿no es cierto?, en pares, y del más grande hacia el más pequeño, en este caso. Este está no tan ordenado. Sí, está menos ahí. Bueno, entonces, tendríamos que es el individuo normal, los 22 pares de autosomas y el par sexual. ¿De qué sexo es este individuo? ¿Es masculino? Hombre. Es hombre, ¿no es cierto? Porque aquí está el par sexual, y de hecho aparece. Hay Ahora, X e Y. X y Y, ¿no es cierto? Si estuviesen dos grandes, sabríamos que es mujer, incluso sin ponerle la letra, porque si ya me los han enumerado, el par que queda, sobrante, entre comillas, es el par sexual. ¿Ya? Bueno, y aquí en el caso del síndrome de Down, donde están ordenaditos, ¿no es cierto?, en el par 21 se produce esta trisomía. ¿Ya? Ahora, ese cromosoma además, esa información genética extra, va a determinar una serie de características físicas y fisiológicas en los individuos. ¿Ya? Entonces, bueno, miremos acá. Entonces, ¿cómo representamos el cariotipo?
El cariotipo entonces, el conjunto de cromosomas que determinan las características del individuo, de la especie. ¿Ya? Entonces, en un individuo normal nosotros podemos anotarlo así, 46 por la cantidad de cromosomas que tiene, y el sexo, los cromosomas sexuales XY. Estos son parte de este total, ojo. Y en este otro, en el caso de que sea mujer, un individuo normal, ¿no es cierto?, 46 cromosomas y XY. En el caso del síndrome de Down, ya, como afecta a un autosoma, los autosomas son los que se ven afectados, no los cromosomas sexuales, afecta indistintamente a hombres como a mujeres, ¿ya? Y se nota de la siguiente forma. Hay un cromosoma además, como lo vimos acá, en el par 21. Hay uno de más. Por lo tanto, ya se anota así, 47, porque hay uno de más, lo normal son 46 y ahora va a haber uno más, 47, y se pone así, más 21. En algunos casos ponen también punto y coma. Más 21 es el que está de más. ¿Ya? Es una forma de anotarlo. Bueno, y aquí hay algunas imágenes, ¿no es cierto?, que muestran, tampoco discrimina razas, ni sexo, ni raza, ¿no es cierto? Por ejemplo. Y aquí hay algunas características físicas, ¿no es cierto?, de las personas que tienen o padecen síndrome de Down. ¿Ya? Bueno, y el otro, síndrome de Klinefelter. Nosotros vimos que en el síndrome de Klinefelter se ven afectados los cromosomas sexuales. ¿Ya? El síndrome de Turner lo mismo, se ven afectados los cromosomas sexuales. Ahora, mirando el cariotipo, ustedes me pueden decir, me van a poder decir, me podrían decir en realidad, no necesariamente, me podrían decir a qué sexo afecta. Pero bueno, en este caso existe un cromosoma X de más, ¿ya? Y ustedes podrían pensar que, ¿no es cierto?, el individuo es del sexo femenino por el hecho de tener un cromosoma X de más, pero no es así, porque por el hecho de tener cromosoma Y determina, ¿no es cierto?, el sexo masculino. ¿Ya? Entonces, lo que sí va a determinar otros rasgos. ¿Ya? Entonces, el síndrome de Klinefelter se presenta cuando un niño, ¿no es cierto?, posee 3 cromosomas sexuales. ¿Ya? Y hay, digamos, el cromosoma que está de más es generalmente un cromosoma X. ¿Ya? Ahora recuerden, tiene el cromosoma Y, por lo tanto es del sexo masculino. ¿Ya? Profe, Dígame. ¿serían 22 pares más los 3 cromosomas sexuales o no? Sí. Son 22 pares más los 23. 22 pares son 44 más 3 son 47. Entonces, ¿cómo anotamos eso? Bueno, algunas características de estos individuos. Son altos y delgados. Ahí puse figura 1 y ni le puse número a la figura. Físicamente no hay ningún dato, algo anómalo que se pueda apreciar precisamente, ¿ya? Hasta la pubertad. Después de la pubertad, cuando viene el desarrollo, ¿no es cierto?, ahí sí ya se producen algunos rasgos que, ¿no es cierto?, van a hacer que uno pueda sospechar que padece el síndrome de Klinefelter. Y la única forma de poder comprobarlo, ¿no es cierto?, es haciendo estos cariotipos, haciendo el estudio de los cromosomas, ¿ya? Entonces, pueden existir variantes del síndrome de Klinefelter en que hayan más de 2 cromosomas X, pero va a tener siempre un cromosoma Y. Porque recuerden que dijimos que tiene cromosomas que determinan la masculinidad, el cromosoma Y o Y. ¿Ya? Bueno, y ahí hay algunas características, ¿no es cierto?, de los individuos. Ese sería un individuo normal, ese es con síndrome de Klinefelter. ¿Ya? Hay un hipogonadismo,
órganos sexuales, órganos genitales mucho menos desarrollados. Por otro lado, pueden desarrollar mamas, ¿ya? Las piernas más largas y son como más angostitos, ¿ya? Pero también tiene una tendencia como a padecer como un poquito la obesidad. Luego está el otro síndrome, el síndrome de Turner, que afecta, ¿no es cierto?, a las mujeres. En este caso hay un cromosoma de menos, como lo podemos fijar acá. Falta un cromosoma sexual. Y eso determina una serie de rasgos como las que observamos acá, ¿ya? Este cuello que tiene esas especies como de membrana, ¿no es cierto? Los pechos como más abajo, ¿ya? Y eso es por la falta de un cromosoma X. Y se anota de la siguiente forma: el número de cromosomas que tiene el individuo y los cromosomas sexuales. X0, ¿por qué X0? Porque falta un cromosoma X. Y aquí hay una imagen, ¿no es cierto?, que muestra donde un cromosoma X no está, digamos, falta una parte de él, y eso determina que igual el individuo tenga, ¿no es cierto?, el síndrome de Turner. ¿Listo? Bueno, y ya sabemos entonces qué cosas estudiamos hoy, porque ya estamos justo en la hora, revisamos varias diapositivas. Espero que hayan hecho la tarea y que haya quedado un poco más claro todo. ¿Alguna duda? Que ya estamos atrasadillos. No, profe. ¿No? Sí, Romina, eso es el que le llaman le pueden llamar el superhombre. Puede ser. ¿No, niños? ¿No hay más, no hay preguntas? ¿Nada? ¿Listo? Ya, chiquillos, nos vemos entonces el próximo miércoles. Tenemos clase, ¿ya? Que estén bien, se cuidan mucho. Gracias, Kenito. Chao, profes. Gracias. Manden las tareas, por favor. Chao. Manden el trabajo. Chao, chao. Oye. Chao, Mati. Chao, Lindsay.